procesal, estructural, ¿no? Eso nos lleva a plantear una historia, un pasado que no se limita solamente a los pequeños microanálisis, sino que vemos la perspectiva general, la historia universal, y dentro de la historia universal, indudablemente, lo que puede ser historia argentina, americana, la historia de Italia, etcétera, etcétera. Yo les puedo decir y puedo comenzar, porque de alguna manera me interesa mucho el tema de la epistemología de la historia. Y tiene tal vez interés que yo les diga a ustedes cuál es mi posición respecto a la historia, respecto al análisis del pasado. En general, los historiadores no hacen un planteo teórico primero, el umbral que explique, bueno, esta es mi posición, aquí me paro yo respecto a la mirada del pasado. Y sobre la mirada del pasado hay muchos paradigmas, muchos enfoques, muchas miradas. No hay una interpretación imperialista única e irrebatible, por el contrario. El pasado es único, pero indudablemente que las miradas sobre el pasado son perfectamente contestables, ¿no? Contestables, debatibles. Y están quienes se paran dentro de un modelo para plantear el pasado, de un modelo erudito, planteando acontecimientos por acontecimientos. Están los que plantean desde un paradigma marxista, haciendo una referencia a un enfoque economicista del pasado. Están quienes plantean un enfoque tal vez estructural, donde se habla de grandes procesos, y fundamentalmente desde donde yo me paro para ver el pasado es ese enfoque estructural, ese enfoque hermenéutico, interpretativo, que implica ante todo saber que el pasado es ante todo un pasado complejo, es un pasado integral, es un pasado que debemos verlo en tiempos largos. Los tiempos largos son poco conocidos para nosotros los argentinos. Es decir, el enfoque de la historia siempre lo hacemos desde el microanálisis, el acontecimiento, la efemérides, y estamos llenos de efemérides y de acontecimientos sucesivos y dejamos de ver el enfoque de la larga duración. Es decir, 25 de mayo, 9 de julio, son acontecimientos aislados y nos falta ver siempre el proceso. Como decía Hannah Arendt, importa saber qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió y qué llevó a que eso ocurriera. Nosotros los antecedentes los obviamos y nos quedamos solamente hermetizados y focalizados en el acontecimiento y perdemos la perspectiva de lo que es el gran proceso. Entonces yo veo la historia como una especie de gran fresco, un gran fresco en el cual podemos hacer de una mirada un paneo, una panorámica, dentro de la cual nos detenemos, podemos detener perfectamente en acontecimientos, en microanálisis particulares, la historia de una ciudad, la historia de una institución, la historia de un régimen político, etc. Pero si ese planteo solamente se refiere a detenernos en un punto nada más, en un acontecimiento, perdemos la mirada macrocomprensiva que nos permite ver y entender qué es la historia, qué fue lo que pasó, cómo pasó. Por eso es que mi propuesta de hoy es plantear la Toscana indudablemente y ver los aportes de la Toscana, ¿no es cierto? Pero también yo le propuse a Mirellita darle un título un poquito más abarcador. Espero que les pueda ser de interés este tema, ¿no? Este enfoque. Es decir, Italia, el protagonismo peninsular del Mediterráneo. El Mediterráneo es el mar interior, el mar de las transferencias culturales, el mar de los intercambios de bienes, de hombres, de bienes materiales, pero fundamentalmente de bienes culturales. El Mediterráneo fue un área de choques, de resistencias, de reciprocidades, de vecindades, de transferencias de bienes culturales, de lenguas, de costumbres, de mentalidades, de formas de la vida cotidiana.
comidas, de alimentos, etc. Es un mar que ha tenido a través de la historia, y esto solamente lo podemos ver en tiempo largo, una significación muy importante. Desde Latinoamérica, nosotros tenemos, y muchas veces buscamos nuestra identidad. Es decir, la identidad para algunos historiadores está planteada dentro de lo que es algo. Somos los iberoamericanos, somos los afroiberoamericanos, somos los hispanoamericanos, y son todos conceptos muy, muy vagos, que no me dicen nada. Yo, para analizar quiénes somos, tenemos que recorrer el proceso histórico, la construcción histórica, y nos damos cuenta que Latinoamérica tiene el nombre Latinoamérica, del lacio, de lo latino, y que indudablemente este nombre que le dieron los franceses hacia mediados del siglo XIX tenía un enfoque, diríamos, general, ¿verdad?, que nos alude a que tenemos un origen, pertenecemos a una cultura, pero no una cultura solamente que viene de Europa o que viene de las culturas aborígenes. Tenemos una tradición judeo-cristiana, greco-latina, hispano-indiana. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando hablamos de esta tradición, de esta filiación, mejor dicho, judeo-cristiana, tenemos que hablar del Mediterráneo. Si les hablo de lo greco-romano, tenemos que hablar del Mediterráneo. Y si les hablo de lo hispano-indiano, tengo que hablar del Mediterráneo, por España, y su transferencia, su desplazamiento de España hacia el Atlántico en función de un proceso expansionista que se produce hacia el siglo XV, en el cual, y a partir del cual, con los aportes indígenas y toda la tradición judeo-cristiana, greco-romana, española, se constituye justamente la identidad latinoamericana. Entonces tenemos que traspasar muchos siglos, traspasar muchos tiempos, ¿verdad? Y es la única manera donde podemos, a través de la cual podemos tener una idea de quiénes somos los latinoamericanos y no debatirnos a veces en discusiones estériles que somos de los barcos o somos de la autoctonía. Somos occidentales. Y por ahí, en algunas instancias políticas ideológicas, el decir que somos occidentales puede resultar un poco chocante. Occidente. Occidente es, ¿cómo decirles? Es un concepto cultural. Fernand Braudel, historiador francés del siglo XX, yo le diría un campeón de la historia y de la lectura de la historia, planteó las 4 grandes civilizaciones: la islámica, la africana, la asiática y la occidental. Somos Occidente. ¿Por qué le digo que Occidente tiene en algunos tiempos políticos, ideológicos, argentinos y latinoamericanos un concepto, una carga, ¿cómo diría?, ideológica pesada, densa, resistida? Porque ¿cómo vamos a ser Occidente? Nosotros no somos la parte de Europa. Nosotros tenemos que defender la autonomía. Y bueno, a veces discutir con posturas tan intransigentes nos es difícil, porque yo plantearía justamente todo este origen que nos hace ser a los argentinos y a los latinoamericanos parte de la cultura occidental. Occidente, Europa, es el centro de donde se maceró, se metabolizó todos los valores, todos los principios, los ideales que configuran nuestra identidad. Si nosotros hablamos de la tradición judeo-cristiana, indudablemente tenemos que ir a Judea, a Palestina, y entender que de allí nos viene la fe. Esa fe que no es la fe del fanatismo, ¿verdad?, que muchas veces identifica a los islámicos, sino que es la fe basada en ciertos principios tal vez de la razón, y eso se debatió mucho en el medioevo. La fe no está, diríamos, en oposición a la razón. Nos viene la fe. El cristianismo maceró esa fe, la consolidó, le dio una doctrina. La Iglesia católica cristiana en Europa es
expandió esa fe. Pero también tenemos los aportes de Grecia, la primera península del Medio Oriente, la de Italia, la segunda península y la ibérica. Y cada una aportó algo muy importante, especialmente la itálica, a esta identidad latinoamericana. De Grecia especialmente, nos vienen elementos muy importantes. Si Grecia es la civilización que concilió a la ciudad como Estado, que el ágora ateniense, el ágora de las ciudades griegas, era el foco de disertación, el foco de debate de los asuntos públicos. La polis griega era el centro importante del debate de una democracia directa. Las ciudades griegas, indudablemente que eran ciudades-estados, porque la misma geografía escarpada, montañosa de Grecia, hacía a la independencia, a la autonomía de cada ciudad, que se fue transformando en un pequeño estado. De Grecia nos viene, de alguna manera, ese intercambio con las otras ciudades, con Corinto, con Delfos, con Atenas, con Esparta, la palabra diplomacia. Porque la palabra diplomacia deriva de la palabra griega diplo. Diplo era el documento, el pasaporte que llevaba un heraldo, y ahí la palabra heraldo, que mandaba un mensaje, o que llevaba un mensaje de una ciudad a otra, y que le permitía un pase libre para no ser detenido en una ciudad. Ese diplo dio origen a la diplomacia. El heraldo es el mensajero. Y la diplomacia es justamente la institución que Venecia, en el siglo XV, establece su primera sede diplomática para luego configurarse en 1815 la institución diplomática con los diferentes cargos diplomáticos que hoy conocemos. Nos viene de Grecia, nos viene la etimología de muchas palabras, probablemente la palabra política, sin duda. De Grecia nos viene la armonía, la perfección, la simetría del arte. De Atenas especialmente. De Esparta nos viene la fuerza, la energía y el desarrollo físico importante para el ser humano. Decía Sócrates, mens sana in corpore sano. Pero indudablemente que Grecia, además, como civilización que llegó de alguna manera a una perfección en cuanto al arte, también nos lega algo importante a los occidentales: la razón. La razón. Es decir, la razón que luego en el medioevo, como hoy decía, comienza a debatir con respecto a la fe. Y la fe tiene algo que ver con la razón. Y ahí está el debate del medioevo de los monjes, de los monasterios, que comenzaron a debatir realmente esa conciliación entre fe y entre razón. Ahí se van combinando entonces fe, razón que aporta Grecia, y la aporta a través de todo un pensamiento filosófico. Los griegos aportaron indudablemente de la filosofía, ese amor por la sabiduría, los problemas ontológicos, el del ser, quién es el ser, el problema axiológico del valer, el problema noxiológico del conocimiento, ni más ni menos. Nos aportan de alguna manera, diríamos, el paso del umbral del mito a la historia con Heródoto, primer historiador. Heródoto pasa del mito, no olvidemos que los pueblos antiguos siempre han tenido mitos. Esos mitos son los que aparecen como fundamento de una historia, de un origen, cuando no hay historia. Cuando no hay documentos, aparece el mito. Y Heródoto traspasa ese umbral del mito a la historia. Los geógrafos, Ptolomeo, Estrabón, importantes fuentes muy importantes, vuelvo a repetir, para plantear después por qué en el siglo XIV y XV la náutica en Portugal, en España y fundamentalmente en las ciudades italianas tiene un rol sumamente importante. Ptolomeo y Estrabón son las fuentes para este conocimiento de lo que es el mundo, hipotéticamente, el mundo cerrado, la
porque las ciudades griegas se expandían, establecían colonias en toda la costa del Mediterráneo, y a través de la costa del Mediterráneo esas colonias descendían de alguna manera de factorías, de lugares de comercio. Y el sur de Italia estuvo cubierta por colonias griegas. En la Toscana, en parte del Lacio, se instalan y surgen un pueblo importante, no siempre tenido en cuenta, que son los etruscos. Etruria, los Tebenos, también llamados, porque están justamente sobre la ribera del Tirreno. Y los etruscos emergen como una civilización que llega a un punto de desarrollo sumamente significativo para después ser absorbida también por Roma. Y de la Etruria, fíjense ustedes, tenemos lo que los griegos, diríamos, crearon, los dioses del Olimpo. Los etruscos los toman a los dioses del Olimpo. De la Etruria va a pasar a Roma. Roma toma a sus dioses del Olimpo, transferidos por Etruria y tomados de Grecia, y les cambia los nombres. De la Etruria tenemos también algo importante. Una religión sumamente supersticiosa y además una religión en la cual se basaba en lo que sería la adivinación, el pronóstico. Ese pronóstico de lo que podía pasar, que lo hacían a través del conocimiento de la víscera de los animales. Cuando se sacrificaba un animal, comenzaban a ver color, forma de las vísceras, y esas vísceras les daban ciertos elementos para interpretar un porvenir. Esa era la adivicina. De ahí viene también todo lo demás que viene a ser lo pronosticable. Pero también, y esto es algo más universal para Occidente, la Etruria, vuelvo a repetir, que proviene del espacio toscano, justamente, nos aporta el diseño urbano. Ese diseño urbano que es el cuadrangular, la forma de damero, de ajedrez. Ese damero de ajedrez estaba dividido en un cardo vertical y un decúmano horizontal. Los dos ejes, a partir de los cuales los etruscos comenzaban a trazar calles, dejando el centro para la plaza principal, y esa forma cuadrangular les servía en forma sistemática para seguir agrandando la ciudad con un cierto orden, con una cierta sistematización. Es tanto el poder de los etruscos en ese diseño que fue tomado por los romanos lo transfieren a Europa, y fundamentalmente el país que tomó en gran parte ese diseño fue España. Y España lo traslada a América. Para España, la fundación de ciudades era un acto sumamente importante. Tan importante que inclusive España tiene toda una reglamentación, ordenanza de la fundación de ciudades. Entre las recomendaciones decía deben estar cercanas a los ríos y mares, los océanos. Y en segundo lugar, la forma cuadrangular de la ciudad, donde se instalaba la plaza principal, la casa del gobernador, el virrey o capitán general, la iglesia matriz y el cementerio y el cabildo. El acto de fundación de una ciudad en América fue un acto ceremonial. Y nos viene también, ¿saben de quién? De los romanos. Los romanos que tomaron de los etruscos, los romanos con Rómulo y Remo, según la leyenda, ¿no? Rómulo y Remo. Rómulo toma un arado en mano y comienza a marcar el perímetro cuadrangular de la ciudad de Roma, ¿no? Ese perímetro cuadrangular era básico para diseñar y establecer: aquí me asiento yo y este es mi poder, el dominio, y aquí está mi frontera. Los españoles hacían lo mismo, es decir, el gobernador o el adelantado llegaba con su espada, trazaba todo el perímetro de la ciudad, establecía el marco de la plaza central para luego dirigir las instituciones principales y
y las casas de los vecinos. Vemos en imágenes, en iconografías, indudablemente la más conocida es la de Juan de Garay, que lo vemos con la espada, el tronco de la justicia, que nos viene de la época romana, ¿no es cierto?, el tronco de la justicia, donde inclusive en la plaza se hacía justicia, De la Etruria, que fue esa civilización tan importante y poco conocida, bueno, menos Paraná. Paraná no tiene fundación, así que Paraná no tiene forma cuadrangular, es irregular, no tenemos fundación, un asentamiento espontáneo natural, ¿no es cierto? No hay. No encontremos en Paraná ejemplo, pero salgamos de Paraná y vayamos a ciudades de Argentina y sí lo existe. Esa Etruria, de alguna manera que se desarrolla en la zona de la Toscana y que luego los romanos, tomando de los etruscos, los dominan a los etruscos, dominan el sur de Italia, la Magna Grecia, Roma, los romanos dominan Roma, la ciudad. Luego se expanden a la península y luego se expanden al gran mundo en un enfoque imperial, a Asia Menor, a toda Europa, Macedonia, los países de Europa Oriental, llegan hasta la Galia y llegan hasta la Bretaña con Julio César y llegan a España. Es decir, que los romanos son uno de los tantos imperios de los cuales tenemos nosotros en la historia, justamente los casos es, diríamos, un fenómeno recurrente en la historia, las hegemonías imperiales, ¿no? En un momento fueron los asirios caldeos, en otro momento fueron los egipcios, en otro momento fueron los romanos, en otro momento van a ser el Sacro Imperio Romano Germánico en el centro de Europa, y luego van a ser el Imperio Carolingio en Francia, y luego los imperios nacionales de España y Portugal, luego los imperios, diríamos, de las naciones europeas, las otras, como Gran Bretaña, Francia, su expansión hacia el África, y de alguna manera vemos que la formación hegemónica imperial es como una especie de constante, ¿no? Como una digresión a esta explicación. Hay una teoría. Yo no comparto enfocar la historia como dentro de una teoría de desarrollo, porque la historia, el pasado es caótico. El pasado es caótico, no hay planes. Es decir, el hombre va haciendo, pensando y modificando y omitiendo, etc. Entonces no puedo decir que hay un plan en la historia. Tal vez lo plantean sí algunas religiones, algunos enfoques filosóficos, que hay un plan. Esta teoría es de un historiador, se las comento simplemente, pero no la comparto, que dice que no está tan errada tampoco, ¿no? Pero que dice que las formaciones imperiales han venido de este a oeste. Entonces, primero fue el Índico, ¿no? El Índico, con China, fundamentalmente. Después vino hacia Pacífico Índico. Después vino hacia el Índico y el Mediterráneo, con Asirio Caldea, con Egipto. Después vino el Mediterráneo, ¿no? Con Roma y con España. Y después viene Portugal. Después pasa al Atlántico. Y el Atlántico es América como colonia de España y de Portugal también, y de Gran Bretaña, el norte de América. Y luego, bueno, pasaría nuevamente al Pacífico. Hoy queda como interrogante si el Pacífico, a través de Japón, por ejemplo, que se vislumbra como una potencia, podría ser, o de China, podría ser entonces el siguiente, la vuelta al mundo como una teoría. Yo personalmente no la comparto. ¿Por qué no la comparto? Bueno, porque no creo que haya planes divinos, ni planes en la mentalidad de los hombres para planificar un proceso